Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a un programa más del turismo nuestra industria aquí en su televisión cercana como es Digital Costa del Sol. Hoy vamos a poner rumbo o vamos a quedar atracados. El rumbo lo dejamos para la navegación, pero sí que es verdad que donde vamos a atracar hoy con el contenido de nuestro programa tiene que ver con el puerto deportivo más importante que tenemos en la Costa del Sol, al menos por su capacidad seguro. Y por su capacidad de movimiento también casi seguro, aunque pueda haber alguno que otro cercano, pero todo eso se mire como se mire de manera relativa. Nos estamos refiriendo al puerto que es de todo. El puerto que en un día se llamó Puerto Príncipe, luego pasó a llamarse Puerto Marina y hoy todos lo conocemos como el Puerto Deportivo de Benalmádena. Un puerto que sigue siendo el buque insignia del turismo, no solamente de Benalmádena, sino del sur de España. Y para ponernos al día de cómo afronta su futuro de los próximos 25 años, porque la concesión del puerto en su gestión ha sido otorgada recientemente por el organismo portuario de la Junta de Andalucía, y cómo por otra parte afronta este verano récord o año récord turístico del 2024, nos hemos rodeado pues de tres invitados que muchos saben en distintos aspectos sobre la gestión, la operatividad, la historia del puerto deportivo de Benalmádena. Por un lado, José Luis Berjillos. José Luis Berjillos es concejal de muchísimas áreas municipales. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Tengo que hacer un apéndice. Concejal de Vías y Obras, Edificaciones, Puerto Deportivo, Economía Azul. Luego me lo explicará José Luis. Aparcamientos y vivienda. Bueno, cuando uno dice tantas competencias y tantas responsabilidades municipales, ¿qué es lo que más tiempo le ocupa de todas ellas? Bueno, intento compatibilizarlas todas. Realmente no son concejalías independientes una de otra. Hay mucha vinculación entre todas ellas. Al final son todas técnicas y, bueno, al fin y al cabo yo soy un técnico. Y en este sentido, si no me equivoco, José Luis, antes de ser concejal con responsabilidad en el puerto deportivo, el puerto deportivo ha estado muy cercano a su trayectoria profesional, ¿no? Sí, yo llevo ya muchos años ya vinculado al puerto, desde 2012, si no recuerdo mal. Por tanto, algo sabemos de la historia más reciente y del presente, como mínimo, del puerto deportivo. Sí, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Junto con José Luis Berjillo, pues estamos con el que fuera alcalde de Benalmádena y que también algo sabe del puerto deportivo benalmadense, como es José Prieto, habitual, también colaborador del turismo nuestra industria. Pepe, buenas noches. Muy buenas. Encantado. Yo creo que hablar contigo del puerto deportivo es tocar una figura muy sensible, ¿no? Bueno, es sensible desde el punto de vista sentimental. Claro. Pero yo hoy debería de hablar poco porque yo soy la prehistoria y en el puerto lo importante es el futuro. Bien. Pero vamos, hay que conocer un poquito la historia, saber cuál es el momento actual, analizarlo y a partir de ahí saber a dónde debe de ir el puerto y cuáles son los mejores intereses para el municipio y para el bien general. Qué bueno hablar de una infraestructura que tiene historia, y más que historia tiene presente y sobre todo futuro, con lo cual no descartemos la historia porque nos va a servir para seguir afrontando los horizontes. De hecho, yo estuve en el puerto en 2 ocasiones, claro. cuando se estaba construyendo, cuando se puso en marcha y 15 años después que volví al puerto, y cada época fue totalmente diferente. Por eso digo que ahora, con lo que cambian los tiempos, mucho más diferente todavía. Eso pone de manifiesto de que el puerto está vivo. Y si nos avala la historia, el futuro seguro que va a ser mucho más que positivo. Gracias por estar, Pepe, también. Y bueno, pues tenemos a un gestor, tenemos también a otro gestor, pero ya viendo los toros desde la barrera, como es José Prieto, y tenemos a un hombre que ha echado los dientes, que ha echado su vida y que la sigue echando desde un punto de vista laboral, de usuario, de empresario, de operario del puerto deportivo de Benalmádena, y me estoy refiriendo a Jesús López. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? El hijo de Frasquito. Aquí andamos. Sí. Eso es, para que nos conozcan todos. Cuando yo te digo, Jesús, Puerto Deportivo de Benalmádena, es como tu casa, tu segunda casa. Bueno, prácticamente nací ahí. Lo primero es agradeceros la invitación. Yo soy un mero invitado porque con estas dos personas aquí no puedo decir mucho porque
Son dos técnicos impresionantes, con lo cual voy a aportar lo que pueda. Y bueno, el puerto para mí es prácticamente todo, porque yo prácticamente nací ahí desde muy pequeñito, con lo cual he vivido toda la evolución hasta llegar ahora mismo. Y la verdad que bueno, que sigo estando por allí y haciendo lo que buenamente se puede. Y ahora estamos en un proyectito muy bueno, que es la comercialización del mejillón de Benalmádena, que esperemos que se arraigue y que se empiece a gestionar bien. Y la verdad que muy contento. Y bueno, el puerto me duele mucho, como a todos los que estamos aquí, creo yo. Cuando has hablado del mejillón, tú tienes también antecedentes de trabajo en el puerto, porque también te has dedicado al arte de la pesca, ¿no? Por supuesto, mi familia son todos de pesca, Claro. Tenían barcos pesqueros allí, en fin, colaboraron mucho con el puerto a la hora de hacer gestiones de amarres y demás. Es más, mi padre estuvo contratado por la empresa constructora para poner todos los fondeos con el pesquero y con los submarinistas, por supuesto. Entonces yo eso lo vivía muy pequeño, pero ya me iba dando cuenta de algunas de las cosas. Qué bueno, pues seguro que nos aportará algunos datos y conocimientos para afrontar el reto que tiene el puerto, que es pues mantenerse siendo ese buque insignia, y nunca mejor dicho, del turismo en el sur de España. José Luis, hablamos de buque insignia, hablamos de puerto con historia, pero los datos a día de hoy, que ponen en valor el presente del puerto, ¿cómo lo podemos significar en números? Para que la gente se vaya dando cuenta de que esto es muy importante para la riqueza turística de Benalmádena y de toda la costa. Bueno, pues sin duda el puerto de Benalmádena es un referente en el sistema portuario andaluz. Es el segundo puerto más grande de Andalucía. Solamente Sotogrande, a raíz de la ampliación, le supera. Es uno de los puertos con más concurrencia, con más afluencia de visitantes. Superamos todos los años el 1.200.000, incluso este año queremos llegar al 1,5 millones. Hemos tenido el primer trimestre, hemos tenido el mejor comienzo en cuanto a afluencia de público desde 2012, y a nivel económico pues es sin duda uno de los motores fundamentales dentro de lo que es el municipio de Benalmádena, pero también dentro de lo que es el referente en el sector náutico y en el sector vinculado al mar de Andalucía. O sea, el puerto deportivo de Benalmádena, como sabéis, en varias ocasiones ha sido la mejor marina del mundo, pero no solamente por un tema comercial. O sea, realmente el aspecto arquitectónico y el aspecto técnico de la infraestructura pues configura un puerto muy singular y muy apreciado realmente por todos nuestros visitantes. O sea, prácticamente todas las personas que vienen a Benalmádena van a ver el puerto. Claro, es paso obligado, no solo para Benalmádena, sino para cualquier visitante de la Costa del Sol, tener cita en el puerto deportivo. Puerto deportivo que el mes pasado, como hemos dicho, la Junta de Andalucía concede esa licencia que le otorga 25 años de prórroga para que la gestión siga siendo por parte de la empresa municipal que se creó al efecto de la gestión del puerto. José Luis, ¿qué supone para Benalmádena y para el equipo que lideras que se tenga un horizonte de 25 años de cara a crear un puerto lo mejor que se pueda? Bueno, en primer lugar lo que tenemos es el paraguas jurídico, ¿no? La posibilidad de tener un puerto en un horizonte temporal con unas garantías jurídicas claras, ¿no? Con una regla del juego para entendernos definidas, porque sin esta prórroga extraordinaria el puerto deportivo pues estaba en precario, no se podían acometer inversiones, no se podían acometer la renovación de muchos de los espacios que, bueno, con el paso del tiempo pues van quedando obsoletos, si quiere. Gran parte de la infraestructura, de lo que no se ve, pues necesita remodelarse, necesita invertir, y esta prórroga extraordinaria que está vinculada a una serie de obras, una serie de actuaciones, pues nos va a permitir precisamente realizar esas inversiones que modernicen al puerto y que de alguna manera, pues como Pepe en su día lo inauguró, el nuevo puerto pues sea un nuevo puerto, el puerto del siglo XXI, porque al final, aunque la concesión terminará en 2047, pues es el puerto prácticamente que vamos a tener en los próximos 25 o 30 años. Qué bueno. Dejo abierto a que cualquiera de los invitados, tanto Jesús como Pepe, pues intervengáis en el momento que consideréis oportuno a tenor de los temas que estamos hablando. Hablamos de futuro, pero ¿cómo vamos a afrontar el futuro si todavía tenemos cosas pendientes del pasado? Y
y por ir dándole a la cronología de la historia del puerto que antes aludíamos, hay como una especie de, pues no sé, de asignatura pendiente, José Luis, Jesús y Pepe, que se llama Willow. Y yo prefiero hablar de lo que está semi hundido, que ya intentaremos poner a flote otras cosas. Pero lo del Willow es que no se puede poner a flote, al menos a la hora de ponerlo en actividad, porque es ya una historia caduca, pero sí que sigue siendo una asignatura pendiente que cuestiona un poco los espacios y la seguridad del propio puerto deportivo. ¿Cuál es la situación ahora mismo que mantiene ese barco del Mississippi que fue toda una leyenda en la Costa del Sol? ¿Quieres contar tu parte de la leyenda? Bueno, del pasado. Porque tú estarías cuando vino el Willow, ¿no, Pepe? Yo estaba cuando vino el Willow. Sí, eso fue fue una idea. Es un poco la esencia de lo que son las cosas, que hay cosas que si no las mantienes, al final terminan siendo un error. Una idea que fue magnífica de inicio, porque en aquella época el puerto no lo conocía ni el puerto ni Benalmádena. Puerto, la idea fue que fuera el referente para que la gente conociera Benalmádena, claro. Y era el punto de encuentro y la gran joya de la Costa del Sol para que Benalmádena despegara, y eso lo logró. Pero las cosas cuando crecen y cuando se desarrollan excesivamente, pues al final pueden terminar en convertirse en un problema. Y el Willow era muy bonito, pero estaba destrozado, se trajo forzado, un poco como idea de hacer la gran promoción de que en el puerto cabía todo, de que América llegaba a Europa. Es decir, fue una idea promocional, y como idea promocional fue magnífica. Después el Willow era muy caro de mantener, no hubo de las propiedades que pasaron, no supieron hacer un negocio de lo que era. No era un barco, era una parte estable del puerto, no se supo mantener como un negocio, el deterioro fue enorme, la justicia también, porque se intentó durante mucho tiempo también que sacar el barco, no se pudo hacer, y fue un problema sobre otro problema, fueron problemas, y al final un problema enorme, que lo que hay que hacer es, cuando ya no tiene solución, pues ¿qué solución hay? El desguace, y bueno, esperemos que se pueda hacer pronto, que no se tarde mucho y que deje ese espacio libre que es muy necesario para otras cosas. ¿Y cómo está el contencioso, si es que hay contencioso, o la situación en general? Bueno, el resumen de la situación general es que a raíz del hundimiento de 2019 y de antes, pues hay una serie de litigios que están en distintas etapas procesales. Sí. Sin embargo, uno de ellos ya nos autoriza a nosotros a desguazar y a sacar el artefacto flotante. El Willow no es un barco, es un artefacto. Eso vale un dinero. Sí, precisamente ayer hubo un consejo de administración en el que se ha tenido que volver a licitar. Es la tercera vez que licitamos el desguace, porque las dos primeras veces ha quedado desierto y hemos tenido que ir elevando la cantidad. Ya estamos por encima de 250.000 euros de coste de desguace. Nuestra intención es, si todo va bien y se adjudica antes del verano, eliminar toda la parte que está por encima del agua, para que nos entendamos, que es la que ahora mismo consideramos con más peligro de colapso, y el colapso, pues, en este momento, pues, sería muy problemático, porque caería sobre la lámina de agua, nos cortaría el acceso a varadero, en fin, cualquier accidente con el Willow en este momento sería complicado. Entonces, en el momento en el que lo licitemos, vamos a eliminar la parte emergida para que el público se oriente, y vamos a dejar el casco para el otoño-invierno. El casco es mucho más complicado, entonces, pero bueno, no tiene peligro, puesto que ya está en el lecho, ya está en el fondo del mar, no hay peligro de que se hunda más. O sea que si hay suerte en toda esta estrategia, para final de año el Willow será historia y no realidad, aunque sea sumergida. Si todo va bien, para final de año el Willow ya será historia, buena en una parte y mala en otra, por desgracia. Lo que está claro es que con el Willow va a haber un antes y un después. Un antes y un después, porque ha marcado una historia. Cumplió la parte de acción promocional, pero claro, el dineral que ha costado ha sido tremendo. Es cierto, es cierto. Y ahora, una vez que superemos esa asignatura, pero en paralelo con otras iniciativas, ¿cuáles son, José Luis, las prioridades que tiene el puerto como inmediatas para intentar ponernos al día de lo que una infraestructura de esta categoría requiere de manera permanente?
Bueno, tenemos muchos retos. Claro. Tenemos muchos retos. Por una parte, yo creo que podemos agruparlos en dos grupos, valga la redundancia. Tenemos por una parte las obras comprometidas para la concesión de la prórroga, que es una inversión importante. Tenemos comprometidos más de 5.200.000 euros a ejecutar en los próximos 4 años. Esas obras están muy concentradas en la... ¿De mantenimiento? Son obras de mantenimiento y mejora. Correcto. No solo van de mantenimiento. Si quieres te doy unas pinceladas. Vale. En la parte de mantenimiento, por ejemplo, podemos incluir pues la reposición de las maderas de los pantalones flotantes, que están muy deterioradas, y vamos a cambiarlas todas. Claro. Vamos a hacer una reforma muy significativa en el edificio del Centro Náutico, donde se ubican pues el Club Náutico, donde se ubican escuelas municipales, en fin, incluso se ubican otras empresas municipales como Innoven. Claro. Ahí vamos a hacer una reforma muy importante en la que vamos a invertir más de 2 millones de euros. Y también en esa zona vamos a hacer un dique que permita separar la actividad náutica deportiva de las escuelas y de los clubs de la bocana principal, separar el tráfico y ordenarlo, ¿no? Para que los niños cuando estén en sus embarcaciones pues no tengan que enfrentarse muchas veces con el tráfico muy numeroso, lógicamente, de la bocana. ¿Y todo ello, José Luis, está en proceso de licitación o ya casi de adjudicación? Pues vamos a ver, las obras, este grupo está dividido en 5 bloques de actuación. De esos 5 bloques de actuación, 4 están ya en marcha. Hay otro bloque también que es muy importante, que está en marcha, que es la mejora de la eficiencia energética del puerto. Estamos redactando el proyecto tanto para modificar la ubicación de 2 centros de transformación como para la generación autosuficiente de energía fotovoltaica por parte del puerto, con puntos de recarga de automóviles. De hecho, la flota del puerto, menos uno de los vehículos, todos son eléctricos. O sea, el puerto tiene que apostar, lógicamente, por el medio ambiente. Renovables, claro. Claro. Tú sabes que el puerto fue el primero en conseguir la ISO 14001. Es verdad. Era yo gerente en aquella época y conseguimos la ISO 14001, que es la de sostenibilidad medioambiental, Qué bueno. que luego condujo, lógicamente, a la bandera azul, que también es de los primeros puertos que tuvo bandera azul. Es verdad. Entonces eso sería un primer bloque que también incluirá pues la renovación de la infraestructura, pues red de electricidad, de agua, fibra, abastecimiento, tal. Wi-Fi, nuevas Correcto. tecnologías. Y luego hay un segundo bloque que no está vinculado a la prórroga, pero que también son obras que consideramos necesarias. Te diría pues la prolongación del paseo marítimo de la Virgen del Carmen hasta llegar al puerto, la remodelación de la entrada del puerto por la avenida del puerto para ampliar las aceras, Claro. la renovación del Paseo de las Estrellas, que también queremos, pues ya la solería está muy deteriorada y queremos darle un cambio y una modernización importante. Es cierto. Y luego algunos temas más técnicos que sí estamos trabajando. Hay una parte pequeña del puerto que está inutilizada por efecto de la agitación. Todo el mundo conoce, bueno, todos los que estáis en el puerto conocéis el dique exterior, pues hay muchos atraques que no tienen fondeo, en fin, ahí estamos trabajando. Cuando hablamos de agitación, ¿a qué nos referimos? Al agua, Las corrientes. el agua se mueve. Correcto. Entonces, Vale. eso hace que sea incómodo estar en los barcos, Claro. sobre todo en invierno, ¿no? Claro, claro. Eso inutiliza una parte importante que lógicamente pues es una fuente de ingresos que estamos dejando de percibir, ¿no? Ahí también estamos barajando la posibilidad de intervenir ahí y de hecho estamos interviniendo en la medida de lo posible para recuperar esos atraques. Al hilo de las iniciativas que tenéis, me recuerda el dicho de por tierra, mar y aire. Sí. Cuando hablamos de un puerto, ¿no? Porque hay que actuar en todos esos frentes. Eso es lo que ha dicho el concejal, pero yo quiero preguntarle a Jesús López. Bueno, yo la verdad que eres el currante. Sí, la verdad que estoy aquí oyendo y la verdad que me encanta, Pregunto, sobre todo cuando hay personas Jesús, técnicas. para Sí. ti, como usuario, como operario, como trabajador del puerto. Como conocedor del puerto, me parece que las palabras son muy buenas. Es que no, te tengo que interrumpir, no puedo decir. Bien. Las palabras están muy bien, pero los hechos, desde entonces, cuando está este señor, se ha hecho bien poco. Entonces, lo que ha dicho el señor José Luis me parece fantástico, pero yo le voy a decir que a lo mejor podría hacer un estudio en el cual, por qué hay ese movimiento de agua, quizás sea porque la bocana tiene muy poca profundidad. Entonces, cuando ahí entra el mar, que el poniente es el que predomina aquí y que es el que afecta, quizás haga un efecto en el cual
haya un rebote que genere mucho movimiento y haya ese... A lo mejor había que acatar un poquitín por el tema de la draga, que lo que se ha hecho hasta ahora da mucho que desear, la draga que se ha metido, y independientemente de todo lo demás, que lo que ha dicho, que yo lo veo todo muy bien, si se lleva a cabo me parece fantástico, pero le voy a dar también un datito que a lo mejor podría ser también quizá el fotovoltaico y todo muy bien, pero en el contraincendio quizá también podría hacer un poquito de énfasis, porque ahora mismo el puerto tiene un contraincendio bastante precario, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo estoy aprendiendo mucho aquí, pero esas carencias, como un montón que hay, a lo mejor se la podía hacer un poquito de ver, que ya a lo mejor seguramente la haya visto, lo que pasa es que no tenía oportunidad de hablar con usted. Precisamente, Jesús, hoy hemos estado viendo, porque el único bloque de los 5 bloques es forzoso. O sea, estas palabras, aunque ahora son palabras, no nos quedan más remedio, digámoslo así, que convertirlas en realidades. Claro. Porque esa prórroga que nos ha concedido la Junta de Andalucía es una prórroga que está condicionada a esas inversiones. Claro. Si nosotros no hacemos las inversiones, la Junta retomará la concesión. Claro. O sea que esto hay que hacerlo sí o sí. Y efectivamente el último bloque, que es el de renovación de las infraestructuras, precisamente una de las que hay que renovar efectivamente es el de la red contra incendios, que además sabéis que ahora mismo está unida a la red de abastecimiento, en fin, tiene muchos problemas y tampoco está dimensionada. Lógicamente, cuando el puerto se hizo en su día, los barcos eran de unos materiales diferentes a los que son ahora. Sí, por supuesto, debía interrumpir. Mira, yo recuerdo cuando se vendió la concesión de los atraques, yo propuse una idea que era, aparte que era evidente, los barcos cada vez se construían más anchos. Ya no, un barco de 18 metros no venía con 2 metros de manga o con 2 metros y medio de manga, venía, o con 3, perdona. Son 3,80 creo. Los barcos vienen ahora mismo ya con 5, con 5,20. Entonces le propuse, a ver, yo creo que el que tiene barco es porque se lo puede permitir. Yo no me puedo permitir barco, me lo permití un tiempo. Entonces se debe hacer con miramiento de que los barcos vienen más anchos, se tiene que hacer un esfuerzo para que tengan una comodidad, pero también para dar un servicio y que venga un cliente de calidad, porque todo lo que ha dicho de que pasa y que entran, yo no tengo datos, porque la verdad es que como yo no cobro por ello, no necesito tener datos, pero he navegado mucho y los barcos que entran aquí de calidad no vuelven a entrar, se lo garantizo. El 5% al 10%, sin datos. ¿Por qué? Porque cuando llega y ve la imagen que tiene el puerto, chirría los dientes. Entonces, ojalá que a partir de ahora se empiece hacer, porque yo cuando veo a ellos, los antiguos que hicieron, me da una satisfacción, una alegría tremenda, porque construyeron mucho, entonces me da mucha alegría. Entonces espero que ahora, bueno, porque esas palabras, exactamente. Ahí está el reto, y se tienen esos 25 años, porque yo entiendo que a lo mejor cuando faltaban 3 o 4 años para que la concesión se cuestionara, porque tenía una limitación temporal, pues la gestión no mirara muy lejos. ¿Por qué? Porque ¿qué sabemos que va a pasar dentro de 3 o 4 años si nos metemos en un proyecto que son 5? Bueno, lo que pasa, por poner un poco en contexto a los espectadores, hasta noviembre de 2020 no se aprueba una ley que es fundamental. El Parlamento de Andalucía, además recién terminado de la pandemia, o sea, no sé si nos ponemos en contexto, el otoño de 2020 estábamos saliendo de la pandemia, pero también un poco volviendo porque había pasado el verano. La Junta de Andalucía aprueba la Ley 2/2020, que modifica, solo hace una cosa, modifica el artículo 24 de la Ley 21/2007 del régimen jurídico de los puertos de Andalucía. Pero es muy importante ese cambio porque permite dar un paraguas jurídico a estas prórrogas. Claro. Entonces, hasta esa ley, hasta esa modificación, hasta noviembre de 2020, no es que el puerto esté invierto o no invierto, es que no existía posibilidad de seguir más allá del 13 de mayo de 2022. No existía un amparo para tu no existía un marco jurídico. Pues el marco jurídico era la Ley de Contratos del Sector Público, que lo que decía es que a partir del fin de la concesión, pues había que volver a licitar la concesión. Es verdad que el concesionario pues tenía una serie de derechos preferentes, pero había que volver a licitar la concesión. Y ahora no hay excusa.
Ahora tenemos un marco jurídico que nos permite ahora tenemos un marco jurídico, abordar cualquier proyecto y tiempo. Correcto. Porque al meollo de la cuestión, ¿el puerto es rentable? Bueno, el puerto es muy rentable. A ver, el puerto es muy rentable desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social. Por eso Porque la administración tiene que ver las dos caras de la moneda. Claro, desde un punto de vista económico, evidentemente, el puerto tiene un EBITDA positivo, muy positivo, y desde un punto de vista social, pues el puerto hace una labor muy importante de fomento del deporte náutico, pero también no podemos olvidar que el puerto deportivo patrocina una cantidad enorme de deportistas y de actividades que se realizan en el municipio. Eso tampoco y lo todos los podemos... negocios que se generan en torno al puerto. Por supuesto. Eso también es riqueza. Hay una cuestión importante desde el primer día hasta hoy y hacia el futuro, que es la convivencia de dos realidades muy diferentes. Y esa convivencia el equilibrio es difícil de lograr, pero está claro que al principio el puerto se concibe como un punto de encuentro para todo el turismo de la Costa del Sol. Exacto. Pero la realidad es que los intereses de la náutica no son los mismos que los de los comerciantes. Ambos se pueden beneficiar si ambos son moderados. En el momento que uno prima sobre el otro, ya empieza a no haber una buena convivencia. Y por otro lado, el puerto puede ser muy rentable, pero también depende de hacia dónde se dirijan los beneficios, porque lo que no puede ser es que el puerto se convierta en el todo gratis de los que estén alrededor, ni se puede convertir en el terreno de la feria de Benalmádena, porque el puerto está para lo que está, para actividades náuticas, para darle belleza al municipio, para que los turistas se sientan cómodos, pero no. Tú, en el momento que metes allí una actuación donde metes 3, 4, 10.000 personas para una actuación, o metas más gente de la que cabe, empieza a generar rechazo. Claro. Entonces, Hay que buscar equilibrios. Claro, las multitudes hay que llevarlas a la feria. Cada cosa tiene su sitio y el puerto no puede ser el sitio donde cabe todo. Hay que buscar un nivel, primero el que tiene un barco, salvo la gente que se dedica a la pesca, que se dedica a la náutica, pequeñas embarcaciones, pero el que tiene una embarcación grande tiene unos medios que quiere tener esa misma calidad de vida alrededor. Si lo que tiene es barullo, si no tiene buen mantenimiento, evidentemente. Y el puerto no tiene por qué pagar todos los gastos de todo el centro comercial que hay alrededor. Es decir, que cada cual tiene que hacer bien su trabajo, buscar la excelencia en aquello que le corresponde, y sobre todo también cada uno pagar lo suyo, ¿no? Como esto es de todos, pues que lo pague todo. Por lo que dice Pepe José Luis, vamos a tener que emplear una filosofía actualizada a los nuevos tiempos y en función de las circunstancias de futuro que va a requerir el puerto. Es decir, lo que ha ocurrido está y hemos tomado nota, pero los modelos van cambiando. Y esto tiene que ir evolucionando en función de esas dinámicas sociales que en el caso del puerto confluyen, como decíamos, empresas náuticas, clubes deportivos, celebraciones sociales y zona de ocio, además, claro, pero con las limitaciones de la capacidad que tiene su zona, no invadir las zonas que no son suyas, buscar equilibrios, como decíamos. Esto, ¿cómo se traduce luego a la hora de una gestión de cara a un futuro que ya está despejado en el tiempo y también en lo jurídico? Bueno, yo creo que lo ha comentado Pepe. Al final el puerto, aparte de tener una capacidad, esa capacidad cambia durante el tiempo, durante la época del año. Lógicamente, en verano es una época en la que prima la actividad náutica, si la quiere ver así, porque lógicamente es cuando el tiempo es más apacible y cuando el mar permite, con lo cual hay que limitar mucho las actividades fuera de la náutica. De hecho, pues nosotros prácticamente en verano nos limitamos pues actividades puramente náuticas, regatas, torneos de pesca. No queremos o pretendemos tener la menor cantidad de eventos en el periodo estival. Cuando llega otoño e invierno, pues es verdad que la actividad náutica cae mucho y entonces lo que nos interesa es volver a conectar el puerto con la ciudadanía, ¿no? Que a veces es verdad que hay una separación física, pero también hay una separación un poco mental quizá, sí. ¿No? El puerto, los ciudadanos de Benalmádena no asumen que el puerto es un sitio para ir de compras o para ir a comer o para ir a pasar el día, ¿no? Sí, sí.
Entonces, por eso, dentro de ese ánimo, es lo que hemos hecho este año, que ya fue continuación de lo que se hizo en 2015, realizar una serie de actividades los fines de semana, pues de alguna manera para recordar que el puerto existe. Claro. Que el puerto existe, que siempre hay un motivo para ir al puerto, no solamente en verano, sino también en invierno, y bueno, desestacionalizar un poco la actividad. Y que todos estemos a la hora de mantener un puerto en función de su operatividad, de los servicios y de todo lo que aporta como riqueza a la Costa del Sol. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a hacer un pequeño amarre, como se suele decir en el argot marinero. Estamos 5 o 6 minutitos repostando agua, que hablaremos de agua, que también era uno de los problemas que tenía el puerto y parece que se van solucionando, y después de la publicidad seguiremos con nuestra segunda parte del turismo, nuestra industria. Recuerde, hoy hablando del Puerto Deportivo de Benalmádena.